En el centro de la bóveda, rodeado de todos los tesoros de una vida de conquistas, de riquezas y de hacer crecer el imperio, bajo el manto bordado en hilo de oro y mitril descansa el hacha del abuelo. Es una hacha de mano de poco más de 35 centímetros, una cabeza de metal gris, común, limpia y con la hoja afilada como una navaja, lo que muestra un poco de corrosión y uso. El cabo o el mango es de pino, desgastado por el uso y con las iniciales del abuelo del emperador, grabadas desde hace muchas décadas. El abuelo del emperador era un leñador y carpintero que solía trabajar en los bosques cercanos a la capital. Cuando el emperador, siendo un niño, se quedaba los veranos en la cabaña de los abuelos, tenía que lidiar con todo tipo de excentricidades. Los chistes viejos, la sopa de la abuela, la paranoia del abuelo que siempre dormía con el hacha bajo la almohada. La abuela lo regañaba todos los días por aquello. Le decía que era un tonto. Y es verdad, un abuelo que duerme con el hacha bajo la almohada todas las noches es un tonto. Excepto una. Cuando los asesinos vinieron por el pequeño, esa hacha de mano le salvó la vida. Cuando ese niño entró al ejército, cuando subió por los rangos, cuando acabó con los enemigos, esa hacha de mano le abrió el camino. Cuando comenzó la guerra y el imperio completo necesitó un líder, esa hacha se convirtió en un símbolo. Cuando acabaron con el último dragón, esa hacha cortó su lengua. Una herramienta común que gracias a la nobleza, al valor y a lo mejor a la falta de pretensiones y la claridad de su objetivo, se convirtió en el símbolo de una nación, justamente como el emperador. Quizás el arma más menospreciada de la historia es el hacha. Es un signo de humildad que varios líderes y figuras heroicas han tomado como su arma predilecta a través de la historia y también de la ficción. Pero de entre todas las hachas, el hacha de mano es la más humilde. Es un objeto pensado en cortar leña, sí, pero no mucha, ni de forma muy efectiva. Es para llevar una hacha que funcione, que sea muy portátil. Las hachas son, ante todo y primero, una herramienta de trabajo, que a lo largo de la historia han sido adaptadas para el combate con algunos cambios en el diseño. Las pensadas en pelear son más ligeras y con hojas más grandes, aunque el hacha de mano de los juegos de rol es más similar a una cosa llamada una francisca, que es blandida en una sola mano y es útil para el combate cuerpo a cuerpo y también como una arma arrojadiza. Popularizada por los francos, fue antes de ello el arma tradicional de los germanos occidentales en la Edad Media. Este video pertenece a un recorrido por todas las armas del Manual de Jugador 2024 de Dungeons & Dragons quinta edición. En estos videos te describimos mecánicamente, en términos del juego, cada arma y después te damos algunas ideas para inspirarte, ya seas jugador o Dungeon Master. Este video fue grabado antes de la salida de los manuales 2024 en español, así que hay cosas de las maestrías de armas o Weapon Masteries que decimos en inglés a falta de una traducción oficial todavía. Decíamos que el hacha de mano, la hand axe en D&D, es como una francisca medieval, una arma cuerpo a cuerpo, pero también puede ser lanzada. Cuesta, en la mayor parte de los mundos de D&D, unas 5 monedas de oro, pero puede ser adquirida en casi cualquier tienda de herramientas o donde haya un herrero. Mide de 30 a 35 centímetros y pesa poco menos de 1 kilo. Es una arma simple que existe en todos los graneros y granjas, en talleres, y todos los personajes que tengan al menos un nivel en cualquier clase son proficientes, o sea, saben usarlas. Todos los personajes de los jugadores, y apuesto que casi todos los NPCs del mundo tienen competencia en poder utilizar una hacha de mano. Ahora, el hacha de mano es muy especial porque primero es una arma ligera, es decir, que si tienes otra arma que también sea ligera en la otra mano, como una espada corta o incluso otra hand axe, puedes hacer un segundo ataque en tu turno como una acción adicional o bonus action con esa arma. A este segundo ataque no le agregas tu modificador de fuerza a menos que sea negativo. Es decir, que si haces un ataque con tu primera hacha es normal. Tiras el dado de 20, le sumas tu bonificador por competencia y tu fuerza. Si esa tirada es mayor que la clase de armadura de tu enemigo, entonces le haces el daño, que es un dado de 6 más tu modificador de fuerza. Si tienes otra hacha en la otra mano, en ese mismo turno puedes hacer un segundo ataque, pero eso solamente es un dado de 20 más tu bonificador por competencia. No va tu modificador de fuerza, solamente es el dado de 20 más tu bonificador por competencia. Y el daño nuevamente es un dado de 6 más tu modificador de fuerza. Y sí, así puedes tener 2 hachas, una en cada mano y atacar con ellas 2 veces en un turno,
como un leñador de la muerte, o un franco muy enojado, o un germano cualquier día de la semana. El hacha de mano también es arrojadiza, con un rango de 20 diagonal 60. Es decir, que al lanzarla de 6 pies a 20 pies de distancia, haces un ataque normal. Por ser un ataque de rango, es un dado de 20 más tu bonificador por competencia más tu modificador de destreza. Si eso es mayor que la clase de armadura de tu enemigo, el daño que le vas a hacer es un dado de 6 más tu bonificador de destreza. Eso es entre 6 pies de distancia y 20 pies de distancia. De 21 a 60 pies haces el ataque con desventaja, porque está lejos del objetivo. O sea, tiras 2 dados de 20 y te quedas con el más bajo. O sea, básicamente, si lanzas tu hacha en cualquier espacio que esté entre 6 y 18 metros, pues obviamente va con desventaja, porque, vaya, 18 metros es muchísimo para lanzar una hacha con cierta precisión. Si tratas de lanzarla a más de 60 pies, o sea, más de 18 metros, el ataque es inefectivo. Una cosa muy importante que no me canso de señalar: lanzar o disparar armas de cerca a 5 pies ocasiona que lo hagas con desventaja. O sea, tiras 2 dados de 20 y te quedas con el más bajo. O sea, si estás muy cerca de tu objetivo, mejor pégale con un ataque cuerpo a cuerpo al cuerpo del goblin o de lo que sea. En el caso de la Francisca histórica, al lanzarla no volaba muy recta, lo que reducía su rango. Pero al lanzarlas en gran número se buscaba atacar a muchos enemigos en lugar de a un guerrero en particular. Te quiero decir que no todas las hachas de mano están balanceadas para ser lanzadas, y hacerlo en el mundo real con una hacha de mano de Home Depot puede ser increíblemente peligroso. Pero en términos del juego, para mí, todas las hachas son arrojadizas. Como en el caso de la daga, que te dejo el video aquí, tú puedes hacer una distinción en tu juego, pero pienso que sería perderte o hacer que los jugadores se pierdan un detalle muy genial, incluso de la posibilidad de un día tener hachas arrojadizas que regresen a la mano del dueño. Un concepto que a mí me encanta. Decíamos que las hachas de mano hacen un dado de 6 de daño cortante, y cuando atacas con ellas cuerpo a cuerpo le sumas tu modificador de fuerza al ataque y al daño. Cuando las lanzas, sumas tu modificador de destreza al ataque y al daño. Y a lo mejor por eso quieras poner tu hacha de mano en 2 casillas diferentes de tu hoja de personaje. Eso a menos que tus modificadores de destreza y de fuerza sean iguales, o que quieras ahorrar espacio, o que no me quieras hacer caso. Se vale. El hacha de mano tiene una propiedad de mastery o de maestría que se llama Vex, que aún no sabemos cómo se va a traducir formalmente al español, pero significa como irritar o molestar, o un poco como confundir, que funciona al hacer un ataque. Si logras golpear a tu enemigo, tienes ventaja en tu siguiente ataque contra esa criatura. Y sí, puedes hacer Vex en tu turno, y si pegas otra vez, volver a hacer Vex para volver a tener ventaja, y volver a hacer Vex para volver a tener ventaja en tu siguiente turno, lo cual te da ventaja en todos tus ataques una y otra vez. Imagínate a tu personaje peleando con 2 hachas como un torbellino de golpes y de dolor, siempre con ventaja. Nice. Ahora, esto de tener ventaja en tu siguiente ataque puede ser una gran ventaja para los pícaros, por ejemplo, porque eso les permite hacer ataque furtivo y sí hacer Vex otra Vex. O sea, desde el punto de vista mecánico, hay muchísimo que se puede hacer con una arma tan simple y barata, y en las manos de quien sepa cómo usarla puede ser muy efectiva. Es una de esas armas que no siempre recogen en las entradas de los pueblos que tienen una guardia muy estricta, sobre todo si los aventureros se disfrazan de trabajadores. Es una cosa que los guardias a veces no decomisan, y eso te puede dar pues muchas ventajas. Ahora, hay de hachas a hachas. Las hay como este diseño que es muy simple y que encuentro encantador. También hay primitivas y bonitas como esta. Hay ancestrales y encantadas como esta. O quizás quieras basarlas en otras hachas arrojadizas famosas como las Tomahawk de los nativos americanos. Y aquí viene una combinación que me enloquece. Una Tomahawk que además es una hacha que es una pipa, como esta. Esta en particular cuesta $129 y mi cumpleaños es el 26 de julio. Nada mejor que fumar con los amigos y usar una hacha con los enemigos. Me parece romántico e inspirador. Bueno, una Francisca es una hacha de mano, como una Tomahawk, pero también lo es un Hurlbat, como son sus versiones vikingas y africanas, y también una Nzapa Zap. Todas son hachas de mano arrojadizas en Dungeons and Dragons. Una cosa más,
Por su peso, por su utilidad como herramienta y su costo, es muy común tener una hacha de mano en la mochila o colgadas de la mochila. O si me preguntas, escondidas abajo de tu almohada para defender a tus nietos. ¿Tienes alguna historia con una hacha de mano en tu juego? Compártela en los comentarios. Mi nombre es Manuel Solís, muchas gracias y que tienes muchos veintes.